Bien, vamos entonces aquí a ver esta pequeña peliculita acerca de cómo son las bombas. Ahí va. Bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Muy bien. Eso entonces es referido a lo que son las bombas
centrífugas. Es simplemente una introducción a la misma. Sigamos entonces adelante en nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Una bomba, entonces, es una máquina capaz de transformar la energía mecánica en hidráulica. Es decir, existe una relación entre el motor que genera una energía mecánica y que transmite esa energía mecánica a la bomba propiamente dicha, quien va a transferir esa energía mecánica en hidráulica. Y esto permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro a un mismo nivel y o a diferentes niveles y o a diferentes velocidades también. ¿Cómo calculamos la potencia del equipo de bombeo? Calculamos a través de esta función, de esta ecuación. QB es el caudal de bombeo. HB es la altura manométrica total o la altura que en inglés la van a encontrar como TDH, Total Dynamic Head. Y 75 veces eta, siendo eta la eficiencia del sistema de bombeo. Es una eficiencia dada por la eficiencia del motor que multiplica a la eficiencia de la bomba. Entonces, hay dos tipos de eficiencia. Una eficiencia que es mecánica, propia del motor. Y otra eficiencia que es hidráulica, propia de la bomba. La combinación de estas dos eficiencias me va a dar la eficiencia del sistema de bombeo. Ya hemos visto estas configuraciones que son configuraciones de bombeo en serie y en paralelo. Nuevamente, en paralelo duplicamos caudal a la misma altura. En serie, mismo caudal y duplicamos altura. En este caso son dos bombas. Para encontrar la eficiencia de una bomba o para encontrar un punto en el cual tú vas a elegir la mejor bomba, tenemos que tener las curvas características de la bomba. Nosotros no vamos a entrar a la tienda y le vamos a decir al que nos esté atendiendo, señor, ¿cuánto caudal necesita usted bombear? Tanto. ¿Y a qué altura? Tanto. Ah, aquí tiene usted la bomba adecuada. Nosotros somos ingenieros o vamos a hacerlo. No nos importa y no nos interesa esa clase de respuesta. Lo que nosotros debemos pedir entonces son curvas características. Una curva característica altura caudal, una curva de potencia caudal y una curva de eficiencia caudal. Aquí están las curvas separadas. Entonces, ustedes van a tener una curva que relacione la altura de bombeo versus el caudal, la potencia que ustedes van a, la potencia entregada por el motor versus el caudal también, y la eficiencia, el rendimiento total del grupo. Si es rendimiento total, es rendimiento del grupo motor bomba referida al caudal. Entonces, fíjense además que para una bomba yo puedo tener diferentes velocidades de rotación de los álabes, dependiendo del motor que yo le vaya a acoplar. Entonces puedo tener bombas, qué sé yo, de 960, 880, 800, 720, 640, como un ejemplo. Hay muchísimas más velocidades y después vamos a ver las velocidades cuando estemos seleccionando las bombas. Por el momento, solamente importa saber que tenemos tres curvas características. Una que relaciona la altura, otra que relaciona la potencia y otra que relaciona el rendimiento. Fíjense en una característica. Cuando no estoy bombeando nada, la potencia es máxima. A mayor caudal, mayor, la potencia es menor, ¿no es cierto? Puede, en este caso no.
En este caso, fíjense, la curva HQ hace que en este punto tenga un caudal dado, digamos, por este punto que es la eficiencia máxima. Entonces, con la eficiencia máxima voy a encontrar para un motor de 960 revoluciones por minuto una potencia en kW de alrededor de 75 kW. Esto me va a dar una rotación de 960 RPM y el caudal que voy a poder elevar es alrededor de 35 metros de columna de agua. Entonces, estas tres curvas están entre sí relacionadas y son muy importantes a la hora de definir qué bomba voy a emplear. Entonces, fíjense, si nosotros trasladamos una de estas curvas aquí, sabemos que esta curva entonces me la va a dar el fabricante. ¿Y dónde me la da el fabricante? Cuando hace la prueba de banco. Cuando va a hacer la prueba de banco, va a intentar, va a señalarme qué es esta curva, cómo se comporta esta curva. Lo que ustedes van a hacer es darle la curva del sistema. Esta curva del sistema parte desde la altura estática de bombeo y luego va yendo hacia arriba con una ecuación, ¿no es cierto?, que nosotros también la vamos a desarrollar en el transcurso del curso de las clases y que me definen en la intersección de esta curva un punto de operación. Esperamos que este punto de operación siempre esté muy cercano a la eficiencia máxima del sistema. Lo que es normal es que puede esta bomba trabajar menos 20 más 20 con comodidad. Por cierto, menos 20% más 20%. Entonces, ese es el rango de funcionamiento. La bomba, todo fabricante te va a dar un puntito donde ese punto te va a señalar el punto de mejor eficiencia. Se llama Best Efficiency Point, BEP. De ese punto de mejor eficiencia, tú puedes estar con esta intersección, digamos que está por acá, el punto de Best Efficiency. Estoy menos 20%, estamos bien. O está por aquí el punto de mejor eficiencia. Estamos más 20%, estamos bien también. Si vamos yendo cada vez más bajo, cada vez menor va a ser mi eficiencia. No puedo ir más allá de estas eficiencias. Las eficiencias normalmente en bombas, en las eficiencias del sistema, mientras más grandes son las bombas, más eficientes serán. De manera tal que cuando yo voy a comprar una bombita a la cancha chiquitita de esas bombas chinas para mi casa, su eficiencia es miserable. Está entre 25 a 40%. Entonces, en esas bombas más gastas en electricidad que lo que realmente te está produciendo el trabajo de poder elevar las aguas, para lo cual tú requieres esa bomba. Vas a tener que reemplazar esa bomba muy rápidamente y entonces vas a gastar el doble, en vez de comprar una buena bomba con mejor eficiencia. Las eficiencias en bombas grandes, muy grandes, vienen desde 75% hasta 85%. En ese rango están. Pero esas son bombas demasiado grandes ya, ¿no es cierto? Son bombas cuasi industriales. Por ejemplo, CEMAPA podría estar requiriendo este tipo de bombas. Para la tubería de impulsión y la tubería de succión, el dimensionamiento de succión se debe tener de acuerdo a un criterio de velocidad. Para los diámetros de la tubería de succión, la velocidad 0,75, 1,10, digamos 75, 3 pulgadas, 1,10. Estas velocidades son las permisibles cuando estoy succionando. Cuando se está impulsando, la velocidad
en la tubería de impulsión va a ser de 1,50 a 2 metros por segundo. Nunca vayan más allá de esto, porque el golpe de ariete puede ser serio si es que las velocidades son mayores a 2 metros por segundo. Normalmente 1,50 o estar alrededor de 1,50 estás en el lado seguro. Una cosa más, siempre de los siempre, la succión es un diámetro comercial mayor a la impulsión. No importa si la brida de entrada y la brida de salida tienen el mismo diámetro, no importa. Si fuese ese el caso, de todos modos vas a colocar una tubería de mayor diámetro en la succión y vas a reducir la sección con una reducción excéntrica a tiempo de estar ingresando a lo que es la brida del lado de la succión. Altura de succión. Si estuviéramos a nivel del mar, la presión a nivel del mar es 10 metros de columna de agua. Podríamos generar un vacío perfecto y entonces el agua subiría por la tubería de succión 10 metros de columna de agua. Pero eso no es posible porque no hay perfección. Hay rozamiento tanto en los engranajes como rozamiento en los accesorios, los codos, las T's, las reducciones, como el propio rozamiento en la tubería. Por lo tanto, no podemos igualar la presión absoluta, que es 10 metros de columna de agua, que es una atmósfera. Mientras más arriba estamos, como en Cochabamba, menos podemos succionar. Y hay un límite en el cual se puede succionar. Y este límite está dado por la carga neta positiva de succión, CNPS. O en inglés NPCH. En las placas de las bombas van a encontrar ustedes una cosa que dice NPCH. Es esta carga neta positiva de succión. El fabricante te da una, que es la requerida. Y tú vas a tener que calcular otra. ¿Cómo calculamos la carga neta disponible? Es la presión, la altura atmosférica, la presión atmosférica menos la presión o altura de vapor de agua menos, todo menos, esto es menos un paréntesis. Voy a sumar la presión de vapor, la altura de succión y las pérdidas de carga que tengo en la succión. Todo eso voy a sumar y voy a restar a la presión atmosférica. Y la presión disponible siempre tiene que ser mayor a la requerida, siempre de los simples. Incluso le voy a poner un factor de seguridad. Si no tengo eso, el agua va a empezar como a hervir, como han visto en la película. En otras palabras, se van a desprender las burbujas, el oxígeno que está contenido en el agua. El agua contiene alrededor de 2% por volumen de oxígeno en el propio cuerpo de agua. Entonces, esas se desprenden, ¿no es cierto? Esas burbujitas se desprenden y vuelven después, de acuerdo a los álabes, de acuerdo a cómo vamos saliendo del agua, vuelven a querer entrar las burbujitas en el agua. Y en ese intento de querer ser otra vez parte del agua, producen una especie de explosión. Y eso le llamamos nosotros cavitación. Cavitación, entonces, es esa formación de burbujitas de aire que se comprimen y cada una de esas burbujitas le dan como un balazo a los álabes y se llegan a comer los álabes. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que buscar que la disponible sea mayor que la requerida, más un factor de seguridad, que después vamos a nosotros calcular cuando estemos haciendo el cálculo de bombas. Una otra cosa, cuando yo no tengo
succión. ¿Cuándo es cuando no tengo succión? En bombas que están sumergidas. A ver. En este caso, por ejemplo, la bomba está aquí adentro. El motor está aquí afuera. Aquí no hay succión. El agua está por encima del nivel del eje de la tubería. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando. Aquí está el agua y aquí está el eje de la bomba. Y entonces el agua está por encima del eje de la bomba. Por lo tanto, no hay succión. Lo propio sucede aquí. Cuando tengo succión positiva, quiere decir que el agua está por encima del eje de la bomba. En cambio, succión negativa es este caso, cuando el agua está por debajo del eje de la bomba. Y para ese caso, sí o sí hay que calcular la altura neta de succión positiva, la carga. En los otros casos, donde tengo el agua por encima, no tengo succión, esto desaparece. Entonces es la altura atmosférica menos la presión de vapor, menos, no hay pérdida de carga, simplemente presión de vapor. No hay porque no hay succión. Y entonces, como no hay succión, eso se convierte en sumergencia mínima. Yo tengo que tener una altura de agua mínima por encima de la criba, por encima de lo que es la criba de la bomba. Y eso se llama sumergencia. Si no tuviese eso, el agua va a empezar a hacer un vórtex, como un remolino. Y el remolino lo que va a hacer es introducir aire aquí en la bomba. Y no quiero eso. Eso se llama cavitación, pero es cavitación inducida porque no tengo la suficiente sumergencia. Para impedir entonces este ingreso de aire, la sumergencia tiene que ser 2.5 por el diámetro de la campana más 10%. Y la condición hidráulica tiene que ser mayor a 2.5, que multiplica a la energía cinética más un factor de seguridad que es 0.20. Cualquiera de los dos que dé mayor, eso es lo que vas a adoptar. Bien. ¿Qué tenemos entonces que considerar cuando voy a calcular cuánto voy a bombear? En bombeo cuyo eje está en el suelo y tengo succión y además tengo impulsión, tengo que considerar varias cosas. La altura de bombeo, la altura total de bombeo, o la Total Dynamic Head, TDH, viene dado por la altura de succión. Es esta la altura de succión. La altura de succión viene entonces entre el nivel mínimo de la bomba y el eje de la bomba. Aquí está todito esto. Hasta aquí es la altura de succión. No se olviden que estoy considerando el nivel mínimo de la bomba. Y en este nivel de mínimo de la bomba debe haber por lo menos la sumergencia. No voy a calcular con el nivel máximo, sino con el nivel mínimo. Esa es la altura de succión. Y luego voy a tener la altura de impulsión, que es entre niveles de agua, entre el eje y el nivel de agua. ¿No es cierto? Entonces, la altura geométrica de succión y la altura geométrica de impulsión. Tengo alturas geométricas. Delta HS es lo que pierde en la carga, en la succión. Y delta HI es lo que pierde por varias cositas que tiene. Tiene valvulitas, tiene codos, tiene T, en fin, tiene todas esas cosas. Y hay pérdida de carga en ello y entonces tengo la altura de impulsión.
Entonces, esta delta H tiene que sumarse a ello, que es la succión más la impulsión. Más, además, la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es la energía cinética. Todo esto conforma entonces la altura de bombeo. Esta es la altura que debe vencer entonces la bomba. La bomba, el sistema de bombeo, pues no hablaré más, el sistema de bombeo. Entonces yo tengo que ver cuánto es lo que necesito en la bomba y después tengo que calcularle el motor para que pueda darle las suficientes revoluciones por minuto a esa bomba. Con bombas sumergibles desaparece la succión y viene nomás la altura de impulsión, la altura geométrica de impulsión que viene desde el nivel más bajo, desde el nivel dinámico más bajo. Esto está con un pozo de bombeo, desde el nivel más bajo. Tienes que tener la altura de succión más la altura de impulsión. Aquí no hay succión y solamente B cuadrado sobre 2G. Solamente vas a tener pura impulsión. Aquí no hay delta HS, solamente hay delta HI. Y esto es toda la impulsión que tú tienes. Eso también sucede entonces con las bombas verticales. Tienes que ver que la bomba vertical tiene un nivel de agua mínimo. Y a partir de ese nivel de agua mínimo, solamente vas a tener impulsión y nada más. Hay diferentes estaciones de bombeo que hemos visto al inicio en alguna introducción. Esta es una estación de bombeo cuya bomba está fija en una caseta de bombeo. Tiene anclajes, tiene una tubería flexible y tiene un flotador. Y el flotador va a ir de un nivel máximo a un nivel mínimo. Y no hay más. Pero ojo al piojo, que tengo toda esta succión. Tengo pérdida de carga en todo esto por rozamiento. Tengo pérdida de carga por los coditos. Tengo pérdida en esta cosa. Tengo un sinfín de pérdidas de carga. De manera que esta bomba es demasiado grande para poder generar un vacío tal que sube el agua por esta tubería de succión. Esta no es una opción aconsejable, muchachos. A menos que ustedes tengan pleno control del nivel máximo y nivel mínimo y entonces de la altura de succión. Tienes esta caja como está aquí, flotante. Ahora sí, esta succión permanece constante porque es toda la caseta que va máximo o mínimo, pero todo va máximo o mínimo y entonces esto siempre se va a mantener constante. Así tienes en Puerto Quijarro, han hecho así. La bomba sumergible obviamente solamente tiene impulsión, no tiene succión, ¿no es cierto? Esa es una bomba sumergible. Bien. Hasta ahí, entonces, vamos a tener el curso del día de hoy. Muchas gracias, muchachos.